La voz que el silencio no silenció. La casa grande dormía bajo el peso del calor de la tarde, con las ventanas cerradas para mantener el frescor de las gruesas piedras. En el patio la señora caminaba con su abanico de marfil, sus pasos lentos marcaban el aburrimiento de quien ya lo tenía todo y sin embargo sentía que le faltaba algo. Fue entonces cuando lo escuchó. Un hilo de voz casi imperceptible escapó de las dependencias de los esclavos. No era el canto ronco de los esclavos en el pilón, ni el lamento de los que regresaban de leito. Era algo más, una melodía que flotaba en el aire como humo de incienso, dulce y extraña, llena de palabras que la dama no entendía, pero que le provocaban escalofríos en la nuca. Ella se detuvo. Se volvió hacia la doncella que la acompañaba y entrecerró los ojos. ¿Quién canta? La mujer negra bajó la cabeza y sus dedos jugaron con la barba del aficionado. Es el nuevo, señorita. El que llegó en el último barco. No permito cantar después de que el sol está alto. Ve a llamarla. La orden fue transmitida como un cálido soplo, y al poco tiempo la esclava estaba ante ella, con sus pies descalzos hundiéndose ligeramente en la tierra apisonada. Era joven, su piel del color del ébano pulido, su cabello trenzado con cuentas que tintineaban con cada movimiento. Los ojos, sin embargo, fueron lo que más llamó la atención, grandes, oscuros, como si guardaran un antiguo secreto. «Estabas cantando», acusó la señora, tajante. El esclavo no lo negó. Ella simplemente permaneció callada, con las manos cruzadas sobre el vientre, como si esperara. ¿Lo prohíbo? El canto es para los vagos, para los que no tienen nada que hacer. Aquí trabajas. La muchacha inclinó la cabeza, pero algo en su rostro, un ligero temblor en sus labios, hizo sospechar a la dama. No fue miedo. Fue un desafío. Canta, ordenó de repente, curiosa a su pesar. La esclava vaciló, pero cuando abrió la boca, el sonido que salió ya no era un susurro. Era un río. Una corriente de notas que subía y bajaba, transportando palabras en un lenguaje que sonaba como agua golpeando rocas, como viento entre hojas de palma. La señora no entendió, pero lo sintió, era un canto de partida, de adiós a una tierra que quedó atrás, pero que nunca se borraría. Y entonces, sin quererlo, lo reconoció. Esos sonidos, esas palabras. No eran como las canciones de otros negros, que mezclaban el portugués con ritmos de aquí. Eso vino de más lejos. Mucho más lejos. Eres de Costa da Mina, murmuró con la voz repentinamente seca. El esclavo no respondió. No era necesario. La música ya lo había dicho todo. La señora sintió que algo incómodo se movía en su interior. No fue ira. Fue envidia. Envidia de quienes, aún encadenados, llevaban dentro de sí algo que nadie podía quitarles, el recuerdo de su lugar de origen. Siná, hija de padres portugueses, nacida en estas tierras, nada de eso tuvo. Su historia comenzó y terminó allí, entre aquellas paredes, en ese nombre que había heredado sin elección. Detente, dijo bruscamente. Y no cantes más. La esclava guardó silencio, pero sus ojos brillaban, como si supiera que la prohibición era inútil. La señora le dio la espalda y el abanico golpeó con fuerza su palma. Esa noche, mientras la casa grande dormía, el viento volvió a traer la melodía. Bajo, testarudo, procedente de la parte trasera del cuartel de esclavos. Y la señora, acostada en su cama con dosel, lo escuchó. No llamó a nadie. No dio órdenes. Ella simplemente escuchó hasta que el sueño la venció y soñó, por primera vez, con un lugar que no era el suyo. La melodía regresaba cada noche como una marea que la dama no podía contener. Ya no era un canto solitario, sino un coro ahogado, voces que se entrelazaban entre las paredes de barro de los barrios de esclavos, elevándose a través del aire caliente como humo. Ella no les ordenó que se detuvieran. Ni siquiera cuando las notas se infiltraron en los pasillos de la mansión, deslizándose bajo las puertas como sombras, y los demás blancos fruncieron el ceño, preguntándose si era el viento o si los negros, una vez más, se atrevían a desafiar la quietud de la noche. La señora no respondió. Se paró junto a la ventana, sus dedos apretaron el cordón de la cortina, mientras la canción la llevaba a un lugar donde la tierra era roja como el óxido y el cielo era tan vasto que dolía. A veces cerraba los ojos y veía hombres altos, de piel oscura, con cicatrices en el rostro que no eran de látigos, sino de antiguos rituales.
Vio mujeres con collares de cuentas que tintineaban como cascabeles cuando bailaban y niños corriendo entre árboles cuyos nombres desconocía. Soñó con un río tan ancho que al otro lado era solo una línea borrosa en el horizonte, y en él, canoas llenas de gente que hablaba un idioma que su boca no podía repetir, pero que su cuerpo. Curiosamente lo reconoció. Una tarde, mientras caminaba por la parte trasera de la propiedad, vio al esclavo que había cantado por primera vez. Estaba en cuclillas junto a la tina de lavar, frotando paños con las manos enrojecidas por tanto jabón. Cuando vio a la señora, no se apresuró a levantarse ni bajó la vista. Simplemente continuó con su trabajo como si la presencia de la dama fuera tan natural como el sol que le quemaba la espalda. Usted, dijo la señora con voz más seca de lo que pretendía. ¿Cómo se llama? La mujer levantó el rostro y sus ojos negros como boca de lobo la miraron sin miedo. Mi nombre es Iaía con acento. La señora sintió que algo temblaba en su interior. No era enfado, ni el habitual malestar que le provocaban los negros. Fue una punzada aguda, como si ese nombre, Iaía con acento, hubiera sido cosido en su propia piel hacía mucho tiempo y recién ahora lo estuviera descubriendo. Es un nombre local, murmuró, más para sí misma. Iaía con acento sonrió, un gesto rápido como el vuelo de un pájaro. No, señorita. Es un nombre con diferencia. Muy lejos. La señora no preguntó de dónde. No era necesario. Ya lo sabía. Esa noche no hubo canto. En cambio, Iaía con acento apareció en la puerta de su habitación, sosteniendo un pequeño bulto de tela. La señora no se sorprendió al verla. Parecía que siempre supo que este momento llegaría. Esto es para ti, dijo Iaía con acento, tendiéndole el paquete. Dentro había un puñado de semillas oscuras, suaves como guijarros de río. Están hechos de oví, explicó Iaía con acento. Plante uno debajo de su ventana. Cuando ella crezca, lo entenderás. La señora no preguntó qué se suponía que debía entender. Guardaba las semillas en el cajón de su tocador, entre los frascos de perfume y los anillos que nunca usaba. Pero a la mañana siguiente, mientras los demás todavía dormían, cavó un pequeño hoyo en la tierra blanda junto al porche, enterró una de las semillas y la cubrió con cuidado. Pasaron las semanas. La señora observaba el suelo todos los días, esperando un brote que no brotaba. Hasta que una mañana de fina lluvia, vio un puntito verde atravesando la tierra. No era una planta cualquiera, era un tallo grueso, casi negro, con hojas anchas que brillaban como cera. Creció rápidamente, más rápido que cualquier cosa en el jardín de la mansión, y pronto fue más alta que ella, sus hojas rozando el techo del porche. Una noche, mientras la luna llena plateaba las hojas del oví, Iaía con acento apareció nuevamente. Ahora puedes oírlo, dijo señalando la planta. La señora se acercó vacilante. Puso su mano contra el tallo y entonces lo escuchó. No era un canto, no eran palabras, sino un murmullo profundo, como el sonido de muchas voces hablando al mismo tiempo a lo lejos. Cerró los ojos y vio, no con la claridad de los sueños, sino con la certeza de quien recuerda, estaba parada a la orilla de aquel ancho río, y al otro lado, una multitud la esperaba. No eran extraños. Eran tuyos. Cuando abrió los ojos, Iaía con acento ya se había ido. La señora permaneció allí con los dedos aún apretados contra el tallo, sintiendo el murmullo subir por sus brazos, llenando su pecho. Ya no era hija de portugueses. No era solo esa casa, ese nombre. También fueron esas voces, esa tierra roja, ese río que nunca se secó. A la mañana siguiente mandó llamar al administrador. Quiero vender esta propiedad, dijo sin explicar por qué. Él la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿A dónde vas? Ella no respondió. En cambio se acercó a la ventana y miró el oví, sus hojas meciéndose con el viento como diciendo adiós. Sabía a dónde iba. Él siempre lo había sabido. La venta de la finca se prolongó durante meses, pero a la señora no le importó. Mientras los documentos pasaban de mano en mano, vació la casa de los objetos que no quería llevarse, los retratos de sus abuelos con marcos dorados, los cubiertos de plata con escudos grabados, los vestidos de seda que ya no le sentaban bien. Solo guardaba lo que cabía en una maleta de cuero gastada y un cofre de madera oscura, donde reposaban cosas que no se atrevía a nombrar, un puñado de semillas secas envueltas en tela, un cuchillo de hueso con mango de paja,
Un collar de cuentas azules que Iaia con acento le había regalado cuando aún era una niña y no entendía el peso de aquellos granos entre sus dedos. El día que firmó la escritura, la oficina de registro estaba cargada, llena de olor a tinta y sudor. El notario, un hombre de bigote ceroso, intentó disuadirla por última vez, hablándole de herencia, de deber, de sangre. Escuchó en silencio con el bolígrafo flotando sobre el papel, hasta que el sonido de las aguas del río, que incluso el de allí se escuchó como un llamado, le subió por la nuca. Firmó con línea firme sin mirar atrás. Salió al amanecer, cuando la niebla todavía se enroscaba alrededor de la base de los árboles. No tomó esclavos ni sirvientes ni siquiera un guía. Montó sola en su yegua castaña y siguió el camino de tierra que serpenteaba hacia el norte, donde el río se ensanchaba hasta convertirse en un mar de agua dulce. A veces, cuando el viento soplaba del lado derecho, parecía escuchar el sonido de tambores lejanos, un ritmo que no era de celebración ni de guerra, sino de algo más antiguo, algo que palpitaba bajo la tierra como un segundo corazón. Las primeras noches acampé al costado del camino, envuelto en una fina manta, comiendo fruta recogida en el camino y el pan duro que había comprado en el último pueblo. Pero a medida que se alejaba de las tierras conocidas, el paisaje cambiaba. Las plantaciones de caña de azúcar dieron paso a espesas capoeiras, las chozas de barro se hicieron más raras, hasta que solo quedaron los árboles altos, los hipé morados floreciendo como heridas abiertas en el cielo. Fue entonces cuando empezó a encontrarlos. Primero hubo señales, huellas de pies desnudos en el barro, cenizas de fuegos aún calientes, cestas de parra colgando de ramas bajas, llenas de raíces y pescado seco. Entonces vio figuras entre los baúles, mujeres con faldas de hojas trenzadas, hombres con el cuerpo pintado con achiote y genipapo, niños que dejaban de jugar para mirarla con ojos redondos y valientes. No hablaron. No fue necesario. Se bajaba de la yegua, dejaba su maleta en el suelo y esperaba, hasta que uno de los mayores se acercaba, le tocaba la frente con dedos nudosos y murmuraba algo que sonaba a bendición o advertencia. Al séptimo día llegó al lugar donde el río se dividía en dos brazos, formando una isla larga y estrecha, cubierta por una vegetación tan densa que parecía un solo ser vivo respirando. Allí la esperaron. No eran los mismos que había visto en la otra orilla, años antes, o tal vez lo eran, pero ahora sin máscaras, sin necesidad de esconderse. Estaban en círculo sentados sobre esteras tejidas, y en el centro ardía un fuego lento que despedía un dulce olor a hierbas quemadas. Al verla, se levantaron en silencio. La señora no dudó. Se bajó de la yegua, se quitó las botas de cuero y entró descalza al círculo, sintiendo la tierra húmeda entre los dedos de los pies. Una mujer de cabello blanco como el algodón crudo extendió sus manos y las tomó, dejando que la guiaran hacia el centro, donde habían colocado un banco de madera oscura. Se sentó y solo entonces se dio cuenta de que estaba llorando, no de tristeza, sino de algo que le dolía y le aliviaba al mismo tiempo, como un hueso que se vuelve a colocar en su lugar después de años de dislocación. Cayó la noche y con ella llegaron las voces. No hubo canciones, ni oraciones, ni historias. Eran nombres. Nombres que no sabía que conocía, que surgían de su propia garganta sin necesidad de pensarlos: Nana, Bentu, Aganju y Ansa. Cada sílaba era un hilo, y con cada una que pronunciaba sentía algo dentro de él cosiéndose, cerrando una vieja herida. Cuando salió el sol, ella ya no era la señora, ni la hija del portugués, ni siquiera la mujer que había vendido todo para llegar allí. Ella era solo una de ellos con las manos cubiertas de tierra y el pecho lleno de un nuevo nombre, que todavía no se atrevía a decir en voz alta. El río que nunca se secó siguió fluyendo. Y finalmente se dejó llevar. El agua fría del río envolvió sus tobillos y luego sus pantorrillas, como si la corriente supiera exactamente hasta dónde podía llevarla sin arrastrarla. Las otras mujeres ya estaban delante, los coloridos paños atados a sus cinturas se balanceaban al ritmo de sus pasos firmes sobre las lisas piedras. No miraron atrás, pero ella sabía que no estaba sola. El peso del nombre no pronunciado ardía en su garganta, un brillo húmedo que solo disminuiría cuando finalmente saliera. El camino hacia el claro era conocido por todos menos por ella. Aún así, sus pies lo reconocieron. Los árboles se arqueaban sobre sus cabezas y el aire olía a hojas quemadas y a algo más viejo, como hierro oxidándose bajo la lluvia. Cuando llegaron, el fuego ya ardía en el centro del círculo de piedras, bajo y constante sin crepitar. Una de las mujeres, quizás la mayor, quizás la que tenía más cicatrices,
le entregó una calabaza llena de un líquido oscuro. Bebió sin preguntar. El sabor era a tierra húmeda y raíz amarga, y bajó por su esófago como una llave girando en una cerradura oxidada. Ahora habla, dijo la mujer, y no era una petición. El nombre surgió de los huesos, no de la memoria. No era lo que le habían regalado en el baptisterio de azulejos azules, ni lo que gritaban los capataces cuando ella todavía creía que la obediencia la salvaría. Era algo que había sido suyo antes que de nadie más, Oya. La sílaba resonó en el silencio y el fuego crepitó en respuesta, como si alguien lo hubiera soplado. Las mujeres murmuraron, no sorprendidas, sino en señal de reconocimiento. Uno de ellos, joven con los ojos muy claros para aquella tierra, sonrió con dientes afilados y dijo: tomó un tiempo. No hubo ninguna ceremonia más allá de eso. Nadie le regaló un vestido nuevo ni le pintó la cara con arcilla. Pero cuando llegó la noche siguiente, ya sabía cuál era su lugar en el círculo, cuál era el ritmo de su cuerpo cuando los tambores empezaban a hablar. Las manos, antes demasiado blandas para el trabajo duro, ahora cavaban la tierra con la misma furia con la que antes firmaban los documentos de propiedad. Y cuando el viento cortaba el aire antes de las tormentas, ella era la primera en levantar los brazos, como si pudiera sujetar las nubes y torcerlas hasta que lloviera solo donde hacía falta. Los hombres del pueblo cercano comenzaron a notar el cambio. Primero fue el maíz el que creció más en los campos por donde pasaban. Entonces los animales dejaron de doler cuando ella los tocaba. Luego vino el miedo, ese antiguo miedo que hace que los hombres quemen lo que no comprenden. Pero no se escondieron. Cuando los hombres llegaron con antorchas y machetes, los encontraron bailando alrededor del fuego y el viento sopló con tanta fuerza que las llamas se volvieron contra ellos. Nadie murió ese día, pero todos supieron a partir de entonces que ese pedazo de tierra ya no era suyo. Con el tiempo llegaron otros. Mujeres que habían perdido hijos, que habían sido vendidas, que se habían perdido en algún lugar entre África y el mar. Vinieron con la vista baja y se fueron con la espalda erguida, los viejos nombres volvían a vivir en sus bocas. La casa de barro se convirtió en 2, luego 3, luego un círculo de paredes cubiertas de hipe y enredaderas. Y ella, que un día fue señora, que un día fue hija, que un día fue nada, ahora fue la que se paró en la puerta cuando llegó la noticia, la que le puso las manos en los hombros y le dijo: ¿te acuerdas? Solo necesitas dejarlo salir. Una noche años después llegó corriendo una niña, con los pies ensangrentados por correr entre los espinos. Él no habló. Simplemente se arrojó a los brazos de Oya y lloró como si fuera a desmoronarse. Lo sostuvo sin prisa, mientras los demás se acercaban en silencio, formando ese mismo círculo de siempre. Cuando el niño finalmente levantó la vista, sus ojos eran 2 pozos de algo que no era solo miedo, sino también una ira tan pura que parecía luz. Mataron a mi madre, dijo, y su voz no tembló. Oya no preguntó quién. No importó. Miró a los demás y todos asintieron sin necesidad de palabras. Luego tomó la mano de la niña y la llevó al río. Esa temporada el agua estaba alta, casi desbordándose. Cuando el niño mojó los dedos, el líquido se cerró alrededor de ellos como una promesa. Aquí, dijo Oya, nadie te quita nada. Ni siquiera furia. Y cuando salió la luna, roja como una herida abierta, se fueron. No como una pandilla, sino como una única sombra con muchos brazos, muchas piernas, muchos dientes. Los hombres del pueblo se despertaron con el olor del humo y encontraron sus casas vacías, sus animales sueltos, sus armas oxidándose como si hubieran pasado siglos bajo la lluvia. En el centro de la plaza solo quedaba una marca en el suelo, la huella de una mujer descalza, tan profunda que parecía haber sido hecha por alguien que pesaba más que cualquier humano. Después de eso nadie los buscó. Las historias, sin embargo, comenzaron a circular, primero en voz baja, luego en cánticos y finalmente en oraciones. Decían que cuando el viento aullaba antes de las tormentas, se podía oír la risa de las mujeres resonando entre los troncos. Que las aguas del río, en ciertas noches, brillaban con un fuego que no ardía. Que quien perdiera algo precioso, un niño, un recuerdo, un nombre, podría recuperarlo si conociera el camino hacia el claro donde el fuego nunca se apagó. Y Oya, que ya no necesitaba espejos para saber quién era, se quedó en la puerta esperando. Porque siempre llegaba uno más. Siempre.